Buenas tardes, padre. ¿Cómo está? Pues contento de Este verte miércoles completamente, soleadito. mi querida Margarita, porque te medio veía con la mascarilla, pero en lugar de mascarilla debería de ser una más baratilla. Más baratilla, ¿verdad, padre? Sí, sí. Me da gusto saludarte y gracias a María Portillo que resuelve los problemas técnicos de esta estación, pero por eso estamos empezando tarde, pero me voy a tomar mi tiempo, qué caray. Sí, padre. Bueno, pues un gusto saludarlos a todos Estoy ustedes. ¿Cómo te robando ha ido, tiempo. Margarita? ¿Perdón, padre? ¿No me estás oyendo? No, Ah, ya, ya. ya, Sí, qué estaba bueno que abajo me ahí al estás modo. oyendo. Sí, dígame, padre. 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 Ay, padre. Ay, padre, qué padre. Por eso me encanta su programa, padre, porque No, a mí también. Me también encanta. también a Mari Portillo dice. Qué bueno, doña Mari. Bueno, pues saludos a todos nuestros radioescuchas que además de escucharnos por el radio, pueden ahora vernos en vivo y a todo color y asustarse con lo feo que estoy, y alegrarse con lo bonito que es Margarita. Y pueden vernos en Facebook en Unidos por Cristo y María Oficial, donde pueden hacer sus preguntas, chismes y comentarios, y también pueden llamarnos al teléfono. Al 209-225-2317. Y ahí me saludan a María Portillo que va a estar contestando estas llamadas, pues. Y Así más es, tarde, padre. cuando doña María Portillo le dé la gana, va a subir el programa a YouTube, A YouTube. y es en las Oiga, mismas padre. iniciales de Unidos por Cristo y María, UPCM Oficial. Bueno, pues hoy estamos celebrando un santo jovencito, para que vean que no nada más en Italia, Carlos Acutis. Él es un milenio, pero en México tenemos el mártir más joven del tiempo de la persecución cristera, iniciada por el presidente Plutarco Elías Calles en contra de la cristiandad, donde bastaba con que te vieran con una medalla o un escapulario, razón suficiente para fusilarte o colgarte. La ventaja de aquellos que los colgaban es que decían, pues me ahorcó, pero le saqué la lengua. Pero tuvimos muchos mártires. Mi padre también fue mártir, sobrevivió al martirio, estuvo a punto de ser fusilado, recibió sablazos, o sea, con el sable lo golpearon, y en dos ocasiones tuvo la soga en el cuello para ser ahorcado, pero de forma milagrosa fue salvado. Y luego tuvo que aguantar el martirio por muchos años de aguantar a mi mamá, pero es otra cosa, por eso merece ser santo. Pero estamos hablando de un jovencito que se llama José Sánchez del Río. De acuerdo a la película de La Cristiada, que salió recientemente con Andy García, muy buena película, y también con varios actores conocidos, muy bien, muy buena producción. Se llama en inglés For Greater Glory, por una mayor gloria. Eh, Esa película está muy bien, me encanta. Presenta a José Luis Sánchez del Río, nacido el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo de Morelos, Michoacán. Allá nació y según la película era un escuincle travieso que su padrino lo agarró de las orejas, se lo llevó al padre, le dice, aquí lo traigo para que lo castigue. Dice, pero ¿qué lo voy a castigar? Vente a desayunar. Y poco a poco lo convirtió y lo hizo, lo estaba entrenando para ser acólito. Este padre, que fue el padre Correa, fue fusilado con todos sus ornamentos, ya era un sacerdote viejo. Y José Luis Sánchez del Río quiso unirse a las fuerzas cristeras para defender la fe. Recordemos que las Fuerzas Armadas no era aprobado por la Iglesia, pero la situación de la revolución generada por el presidente Plutarco Elías Calles fue, hizo 33 leyes en contra de la Iglesia. Entre ellas que los sacerdotes y las religiosas no podían usar hábito o sotana en la calle, que las celebraciones religiosas no podían ser expresadas fuera de la iglesia, que las iglesias pasaban a ser propiedad federal, que los sacerdotes no eran reconocidos como ciudadanos mexicanos y no tenían derecho a voto ni a votar,
que los sacerdotes no tenían derecho a enseñanza pública, a enseñar públicamente. Eso todavía, esas leyes estuvieron vigentes hasta cuando yo empecé de locutor en la XCW, antes de Carlos Salinas de Gortari. Aparecía como el padre Jorge Román, con Janet Arceo en El Mundo de la Mujer. Y Gobernación me censuró, pero gracias a que en Televisa Radio les interesaba, reaparecí ya como el licenciado Jorge Román. Me decían, debería ser el licenciado, y les enseñaba mi licencia de manejar. Claro, soy licenciado, tengo licencia de manejar. Pero sí había esa represión contra los sacerdotes, contra la iglesia. La iglesia protestó, el obispo de La Mora, junto con otros obispos mexicanos, fueron a hablar con Calles, y Calles, como única respuesta, le dijo, tienen 24 horas para abandonar el país, si no van a ser encarcelados. Entonces las iglesias estuvieron cerradas, se encomendaron a los fieles, pero fue una persecución horrenda. De hecho, hubo varios grupos, la Acción Católica de Jóvenes Mexicanos y la Liga de Defensa de los Derechos Religiosos, que de acuerdo a la Constitución de 1917 se permite la libertad de cultos en México. Y el presidente Plutarco Elías Calles, según él, revolucionario, atentó en contra de lo que estaba en la Constitución. Entonces, se buscó la lucha de los derechos religiosos de todo mexicano. Sin embargo, hubo quienes, ante esa persecución, ante ese abuso, porque entraban los federales y arrasaban con las iglesias, las usaban como establos, como prostíbulos, hacían una serie de abusos. Entonces, hubo quienes tomaron las armas para defender a la iglesia de las Fuerzas Armadas Federales. Entonces, José Sánchez del Río, un chavito de 14 años, quería unirse a los cristeros y sus papás no lo dejaban. Sin embargo, los convenció diciendo, caray, nunca ha sido más fácil ganarse el cielo que ahora. Entonces él se unió a las Fuerzas Armadas de la Revolución Cristera. Según la película, o sea, muchas veces se altera la historia para poder contar una historia completa, se unió a las fuerzas del general Gorostieta, que fue contratado por los cristeros para dirigir la lucha armada. José Sánchez del Río, como era muy jovencito, no se le permitió tomar las armas, pero llevaba el estandarte de la Virgen de Guadalupe en todos los confrontamientos. Sin embargo, en una ocasión, resulta que iba en la batalla el general Luis González Morfín, mataron a su caballo. Y entonces José Sánchez del Río le dijo, general, llévese mi caballo. Dice, no puedo tomarlo, por favor, usted es importante para la causa de Cristo, yo no, lléveselo. Pues llevó el caballo de José Sánchez del Río y a Joselito lo atraparon, lo metieron, se lo llevaron a la cárcel, no a la cárcel, sino a una iglesia que habían tomado como cárcel allá en Zaguayo. Y entonces su familia quiso pagar por su rescate y Joselito dijo, mi fe no se vende. Su padrino, que era el alcalde que lo llevó precisamente con el padre Correa, ahora lo trataba de convencer, mira, di viva Calles y ya te dejan libre y tú sigues rezando y todo lo que quieras. Dijo, no, viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Lo torturaron, sabía que lo iban a matar y él escribió una carta muy bonita a su mamá. Amiguitos de la creación, aquí me llegó una carta. No, perdón. Aquí está la carta de Joselito Sánchez del Río que le escribió a su mamá. Dice, querida mamá, fui hecho prisionero en combate en ese día. Creo que en los momentos actuales voy a morir. Pero no me importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte, que es lo que me mortifica. Antes, diles a mis hermanos que sigan el ejemplo de su hermano, el más chico. Y tú, haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre.
Saluda a todos por última vez y tú recibe el corazón de tu hijo, que tanto te quiere y verte antes de morir desea. José Sánchez del Río. Fue torturado de una forma horrenda, le rasparon, le desollaron las plantas de los pies, lo llevaron a colgar, ya cuando se estaba asfixiando lo soltaban, le clavaban cuchillos diciendo, di viva calle si te soltamos, viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Y lo apuñalaban y lo volvían a colgar y luego lo hicieron caminar con los pies desollados hacia su tumba, y pusieron a su mamá allí y su padrino estuvieron ahí presentes, su papá y su mamá le hacía señas de que tuviera valor y le incitaban, ve a tu pobre madre cómo sufre, di viva calle si te soltamos, viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Y entonces le soltaron un balazo en la sien y lo mataron. Fue cosa curiosa que se da solamente en la Iglesia Católica, en ningún otro lado. Los santos, algunos santos, son incorruptos. Y el cuerpo de Joselito Sánchez del Río está incorrupto. El Papa Benedicto, cuando visitó México, fue al santuario y vio el cuerpo incorrupto de José Sánchez del Río. Fue beatificado, déjenme ver, por Benedicto XVI el 20 de noviembre del año 2005 y fue canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre del 2016. Su festividad es precisamente el día de hoy, que es febrero 10. Así que los santos son ejemplo de valor, de valentía. Hay bravucones que se creen mucho porque traen un arma, y sin embargo el arma más fuerte es la fe, el rosario. Eso significa ser valientes, aquellos que no se amedrentan. Quizá no estemos confrontando una tortura física, pero tenemos muchas situaciones que confrontan nuestra fe. Necesitamos ser firmes en nuestra fe y dar un testimonio de amor con nuestros hechos, con nuestra caridad, con nuestra fe en Dios. La fe se demuestra con hechos. ¿Ok? Así que un gran ejemplo a seguir en José Sánchez del Río. Le recomiendo que vean esa película. ¿Ya la viste? La cristiana. Ya la vi. ¿Qué te pareció? Pues me gustaría verla otra vez, nada más la he mirado una vez, pero sí, muy, pues muy triste. El actor que hace del padrino creo es Andy García, ¿verdad? No, Andy García hace del general Gorostieta. Oh, perdón, El sí. que hace del padrino es ahí es amigo mío, cuate, y ese Alzheimer que no me deja, y así soy yo que me acuerdo de mis amigos. ¿Cómo se llamaba el que hizo de sacerdote en La Monja? Bueno, el Bichir. Oh, Damián Bichir. Damián Bichir, sí. Sí. Damián Bichir sale del padrino. Oh, del padrino, No, sí. digo, del padrino de José Sánchez del Río, porque sí. el que La sale miré una vez nada más. El que sale del padrino es Marlon Brando. Marlon Brando. Sí, esa es otra película. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ok, vale la pena que la vean, búsquenla, quizá está en YouTube, quizá en partes, pero vale la pena verla. Muy buena película. Creo está en Netflix otra vez. Muy bien, creo véanla. que ya está ahí, sí. Qué bien. Cuéntame, mi querida Margarita. Dice Mari Portillo que estoy dando comerciales, perdón, bueno, la voy a buscar ahí en la televisión. Sí. Ok, bueno, este programa es patrocinado por Netflix, al alcance de sus hogares. Muy bien. Por el padre Jorge Román. Por el patrocinio de todos nuestros radioescuchas, que gracias a ustedes esta estación sigue adelante. Muy bien. Querida Margarita, cuéntame, tenemos saludos, preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas, qué sé yo. Preguntas, tenemos chistes, sí es chiste, ¿verdad? Bueno, es como un chiste, pero primero las preguntas.
No, mejor el chiste ¿No? para empezar, para entrar en Bueno, calor. primero el Órale. chiste. Ujú. Dice padre, ¿cuál es el café más peligroso del mundo? ¿El café? Sí. Ay, pues la cafeteada que te dan cuando hay velorio. No, padre. ¿Sí? No, no, Bueno, no. Está muy oye, ¿qué te lejos. gustaría escuchar? Ahorita me da la respuesta, pero ¿qué te gustaría escuchar cuando estuvieras en tu velorio, si pudieras oír? Que está tu cuerpo tendido ahí y oyes los comentarios de la gente. A ¿Qué te mí, gustaría oír? a mí me gustaría escuchar alabanzas. ¿Sí? Sí, Ah, alabanzas. vamos a alabar a No, 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 Margarita, qué no. buena onda es, ay, hay que alabarla, No, ¿no? tampoco, no, no, no. Bueno, bueno, me gustaría escuchar cantos. Tengo ya voy a hacer comercial. Bueno, un cantante católico que me gusta los cantos que él canta, algunos cantos, alabanzas alegres, de meditación, que sea un velorio alegre, padre, porque yo soy bien No, alegre. a mí me gustaría escuchar, miren, está respirando, está vivo, está vivo. Eso me gustaría escuchar. Eso. Ujú, Ok. ujú. Bueno, también. Bueno, Él vive, sí. ok, Sí, pero entonces, ¿cuál es el café más peligroso? empieza con una E. A ver, haz comercial de ese café. ¿Cuál es el comercial? Digo, ¿cuál es el café más Lo peligroso? venden en una tienda de café muy famosa. El café Starbucks, Algo pero así, por ahí no es va, por con ahí E, va, es padre. No diga, Starbucks. padre. Este programa es patrocinado por Starbucks. Recuerde, el café más peligroso lo encuentra en Starbucks y luego disfrute su café mientras ve Netflix. Ok, Ay, padre. Bueno, ¿se la digo? por favor. ¿Cuál es el café más peligroso del mundo? La respuesta es el expreso. ¿El E- expreso? expreso. Expreso. Ah, el expreso. Expreso. Mira, Es el más bueno, peligroso. vea usted, digo, si ya salió de la cárcel, quiere decir que ya ha cumplido su sentencia Entonces y ya no es que está peligroso. rehabilitado para poder vivir e integrarse en la No, sociedad. no, no. Y es muy, muy importante eso. Fíjate que cómo sufren precisamente los que han tenido esa pena de estar en la cárcel. Si se les suelta es porque hubo un juez corrupto que le llegaron al precio y sigue libre y A haciendo sus ver, fechorías, dice Mari. o, sí, o realmente como debería de ser el sistema legal, sería rehabilitar. Por eso se llama Cerezo, Centro de Rehabilitación Social, Cerezo, y sería capacitar a los presos para que se reintegraran dentro de la sociedad. Eso es el ideal, eso es lo que se debería decir. Era un ejemplo, las Islas Marías, reconocido internacionalmente como un centro de rehabilitación en el cual los presos que vivían en una sociedad donde había escuelas, donde estaban niños, donde se vivía realmente, había clínicas de seguro social, podían estar con su esposa y demás, eran centros de rehabilitación ejemplar a todo el mundo. Sin embargo, el actual presidente de México lo cerró, que digo, es una de las cosas lamentables que ha hecho la cuarta transformación y que ha cerrado cosas que eran proyectos excelentes. Pero era el plan de rehabilitar para que la gente fuera integrada en sus trabajos. Sin embargo, desgraciadamente se queda la marca, ah, estuviste en la cárcel, no me vayas a asaltar o me vayas a robar. Entonces, sí, es como chiste, es muy bueno. ¿Cuál es el café más peligroso? El expreso. Bueno, pero solamente como chiste y como realidad es muy trágico. Sí, Muy bien. ¿Qué sí. más, mi querida Margarita? La primera pregunta dice, ¿una persona puede estar en gracia y al mismo tiempo en pecado? Es contradictorio. Mira, la gracia de Dios está siempre presente en nosotros. La gracia santificante que existe en nosotros desde nuestro bautismo es la que nos ayuda a evitar el pecado. La gracia santificante te ayuda a reconocer lo que es malo y arrepentirte y cambiar y no hacer el mal. Esa es la gracia santificante. Yo conozco a alguien muy cercana a mí
que tenía al cuidado a su madre, que había sido muy abusiva con ella, que aún en su enfermedad seguía abusando de ella. Hagan de cuenta como agua para chocolate, la mamá de aquella muchacha. Y ella dependía mucho de esta mujer, de esta mujer que estaba cuidando a su madre, pero era muy demandante, no la dejaba hacer nada, no la dejaba tomar un momento de descanso, y la tenía desesperada porque además la maltrataba y la ofendía. Entonces en alguna ocasión me dijo, híjole, me da la tentación de ponerle una sobredosis de medicina, yo soy la que le da las medicinas y nadie lo notaría, pero no puedo. Y es precisamente la gracia santificante la que nos ayuda a vencer la tentación. Cuando hemos pecado, es la gracia santificante lo que nos hace reconocer el mal y acercarnos a recibir el perdón de Dios y recibir esa gracia. Entonces, estar en estado de gracia significa estar sin pecado o sin pecado mortal, realmente. Estar en estado de gracia significa que no hay ningún impedimento para que podamos acercarnos al banquete eucarístico. La gracia santificante está actuando en nosotros y eso es estar en estado de gracia. Aunque tengamos uno que otro pecadillo que de repente decimos, ay, es Kiko de la fregada, o que de repente le mentamos la madre a alguien que se nos cruzó en el tráfico y casi nos hace chocar, o cualquier cosa, son reacciones espontáneas que no quiere decir que nos van a llevar directito al infierno. Sin embargo, estar hablando contrario a lo que dice el Papa y los obispos, eso sí es un pecado mortal, ¿ok? Como aquellos que andan diciendo, no, no hay que vacunarse porque es peligroso. Eso sí es pecado mortal. Andar contradiciendo lo que dice el Papa y los obispos. ¿Por qué? Se les llama temerarios, no como el grupo musical. Escuche Los Temerarios. Este programa es patrocinado por Starbucks, Netflix y Los Temerarios. Bueno, no, se les llama temerarios a aquellos que contradicen la posición de la Iglesia, porque son temerarios, porque atentan contra el dictado del Espíritu Santo en la Iglesia. Claro, el Papa puede equivocarse a menos de que hable ex cátedra. Entonces ahí es infalible, pero se ponen en una condición temeraria al contradecir la doctrina seria. No es dogmática, pero es doctrina seria la que dice el Papa y los obispos. En este caso, el Papa y los obispos nos han invitado a que nos vacunemos, y que han dicho, y leímos la carta, donde dice que no hay nada contradictorio a la moral cristiana para ser vacunado. Quizá no sea lo óptimo, pero es el único remedio que tenemos ahorita para acabar con esta epidemia que ha matado a 2 millones de habitantes en la Tierra y que ha puesto a miles, a cientos de millones en grave peligro. ¿Ok? Entonces vamos a procurar vacunarnos siguiendo los consejos de los obispos y del Papa. Yo ya me vacuné por primera vez, espero mi segunda vacuna. ¿Ok? Ok, padre. La siguiente pregunta dice esta persona, dice, Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Sí? ¿El nombre de Jesús qué significa? O Salvador. Si antes ya había alguien que llevara ese nombre. Es un nombre muy común. Es un nombre muy común, por ejemplo, a quien iban a soltar, a quien pusieron disyuntiva, a quien soltaban, a Jesús el Hijo del Padre o a Jesús de Nazaret. ¿Tú a quién soltarías? A Jesús el Hijo del Padre. ¿Ya soltaste a Barrabás? Ya solté a Barrabás. No, estoy preguntándole, ¿a Jesús No, sí. el Hijo del Padre o a Jesús de Nazaret? Yo soltaría a Jesús de Nazaret. No, es cierto, dijiste al Hijo del Padre, hombre. Sí, te traicionó tu subconsciente. No, padre, es que ese motivo de confusión mañosamente lo utilizaron los fariseos cuando Poncio Pilatos, dijo, ¿a quién soltamos? ¿A Jesús de Nazaret o a Jesús el Hijo del Padre? Joshua Nazarenus o Joshua Bar Abbas.
en hebreo es Bar, hijo, Abba, padre, el hijo del padre, Bar Abbas. ¿Sí? De hecho, Jesús es Joshua Bar Joseph o Joshua Bar David, David, ¿ok? El hijo de José o el hijo de David. Pero a la gente se le conocía también de dónde era. Por eso María de Magdala, Jesús de Nazaret, aunque nació en Belén, pero la gente no sabía que había nacido en Belén, sino que había crecido en Nazaret. Pero el nombre de Jesús es muy común en aquel entonces, significa Salvador. También el nombre de Miriam, que es María, era un nombre muy común, significa maravillosa. El nombre de Santiago, James, Jaime, es un nombre muy común. Por eso hay dos Santiagos. También el nombre de Judas, Judá, también hay dos Judas entre los apóstoles, hay dos Santiagos. Son nombres que son muy comunes. De hecho, esto causó escándalo a propósito con el Discovery Channel, que dijeron que habían descubierto la tumba de Jesús de Nazaret y que estaba enterrado con su esposa, con María Magdalena y con sus hermanos Santiago y José y demás. Entonces, el jefe del departamento, el director del departamento de arqueología de Israel, judío él, desmintió. Dice, vinieron ellos aquí a buscar opinión, les dijimos que esa tumba no coincide con el tiempo de Jesús, que es posterior, y que además el nombre de Jesús, María, Santiago, José, es muy común y que es muy común encontrar tumbas con esos nombres. Así que el mismo judío, director del Departamento de Arqueología de Israel, desmintió esa noticia, porque son nombres muy comunes. ¿Ok? Okay. La siguiente pregunta dice, ¿qué significa rito? ¿Qué significa rito? ¿Qué significa rito? Rito. Rito, R-I-T-O, rito. Sí, rito. ¿Sí? Bueno, te voy a contar una anécdota. En la primera parroquia donde estuve como sacerdote y anteriormente como diácono, es en la parroquia de la Santísima Trinidad en Villacuapa. Y estaba todavía en construcción, todavía no terminaba de construirse, y en la pared de entrada decía Iglesia de la Santísima Trinidad, rito romano. Es decir, reconocemos que es el rito romano o el rito oriental en la Iglesia Católica. El rito oriental puede ser malquita, meronita, caldeo, etcétera, que son católicos, pero tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, se celebra en griego, en arameo, en libanés, en otros idiomas, y se utiliza mucho incienso. Los sacerdotes llegan a usar corona, las vestimentas son diferentes, pero son católicos. Y el rito romano es el que conocemos aquí en Occidente. Entonces llegó un grupo de scouts, Boys y Girl Scouts, que se llaman Escuadrón y Cadena, y querían integrarse a la parroquia. Entonces entraron preguntando por el padre rito romano, y no entendieron que era iglesia del rito romano. Entonces, ya yo fui asesor de esos grupos de Boys y Girl Scouts, Escuadrón y Cadena, y cuando se referían a mi párroco, se referían al padre, del padre Rito. Dije, se llama Rubén, ¿por qué le dicen Rito? Ya me contaron esa anécdota, que pensaban que se llamaba rito romano, pero no. ¿Qué es un rito? Los ritos no necesariamente tienen que estar relacionados con la fe católica. Es decir, el rito o el ritual son las normas que determinan algo para hacerse dentro de esas normas. Por ejemplo, en un rito oficial de gobierno empieza con el canto del himno nacional y posteriormente llega el conductor y presenta a quien va a hablar y da el motivo de por qué se habla. O sea, hay un rito para seguir la forma del
espectáculo o el evento o demás, y es ritual. Pero normalmente la palabra ritual se refiere a lo que está ligado con lo religioso. Un ritual religioso que incluye, por ejemplo, en danzas, danzas, ofrecimiento de copal, de incienso, alabanza a la divinidad, etcétera. Cualquiera que sea la religión, tiene un ritual. Y el rito es la forma de llevar a cabo esa celebración. En el caso de nuestra fe, tenemos el rito de acuerdo a las normas dictadas en el misal romano. Es decir, tiene una serie de rituales y nos da la forma de cómo llevar a cabo el ritual, la celebración dentro del rito romano. Entonces, el rito es la forma de llevar a cabo la celebración. Tenemos también un ritual de sacramentos, donde nos especifica cómo se debe de llevar el bautismo, la Eucaristía, la comunión, la confirmación, está dentro de ese ritual y nos habla del rito de cómo llevar a cabo esa liturgia, que la palabra liturgia viene del griego laitos ergog, laitos pueblo, ergog obra, o la obra del pueblo para alabar a Dios. Entonces esa es la liturgia del rito propiamente, de cómo se lleva a cabo. Bueno, espero haber explicado bien. Ok, padre, la última es una adivinanza. A ver. Dice, no era mona ni era pillo, y a la iglesia daba brillo cuando pasaba el cepillo. No era mona ni era pillo. Ya. Bueno, es que cuando pasaba el cepillo, hombre, el cepillo se le llama así a la canasta, pero no era mona ni era pillo, pero era un monaguillo, que era muy pillo el mapo. Claro. Es que los cepillos se le llama también al cepo, donde depositas vuestra caridad, vuestro óvulo. Entonces resulta que llega el padre español al barrio de Tepito, allá en México, donde gritaban, Juan Pablo, bendito, ya eres de Tepito. Bueno, pues hombre, ha llegado un cura español a esa iglesia y la iglesia está en muy malas condiciones, vamos. Entonces empieza a dirigirse a la feligresía diciendo, amadísimos hermanos en Cristo Jesús, os exhorto en lo más profundo de vuestros corazones a que seáis generosos y depositéis en los cepillos vuestros óvulos para poder levantar una digna morada a nuestro divino Salvador, que es la manifestación hipostática del Muncius y la Usía. Y entonces, por favor, sed de lo más generosos. Y entonces, contando ya en la sacristía al final de la misa, 4 pesitos que habían caído ahí con pura morralla, dice, jolines, hombre, que esos mexicanos son de los más amarretes, no sueltan un duro. Y dice el sacristán, no, padre, pues somos buena onda. Lo que pasa es que pues, no le entendemos. Mire, deme chance, yo les hablo a la gente y va a ver cómo la gente coopera. Dice, bueno, vamos, hombre, al cabo que no tengo nada que perder, anda. Dice, aquellitas, esos miñeris, aquí el ruco del rupón, dice que se mochen con la luz para ponerle su cantón al chavo Chuy, así que ya saben, así póytelas con la feria, carnales, y así sí, chatos, porque como quien dice, hablando se entiende la gente. Ahí está el detalle. Así que próximamente cuando vayáis a la iglesia, depositad vuestros óvulos en los cepillos y sed de lo más generosos. Hombre, no se azoten ni suéltense con la marmaja, cáiganse con la feria, carnales, no sean tacaños. ¿Ok? ¿De acuerdo? Okay. Bueno, chido. Sí, el monaguillo, padre. Sí. Pues ya vas, Barrabás, como dijo Satanás. No, eso ya no se dice. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra cosa? No. Es que iba a decir por arriba, por abajo, por delante, por detrás. Tiene a Mari Portillo es lo que acá dice el dicho. cayéndose de la risa la mujer. Bueno, Okay. por eso me cae bien Mari Portillo, porque ella sí me inspira, me apoya. En cambio, te conté un par de chistes en lo que estuve platicando y te quedaste con cara eléctrica. Sí, pusiste cara eléctrica. ¿De what? ¿De what? Pusiste cara de what. ¿De what? O sea, ni le agarraste la onda. Pero en fin, ok, bueno. Padre, el último es un saludo del señor Mauricio, que está en la cárcel. Dice que él está muy contento por el mensaje que le mandó y dice que fue algo muy, muy reconfortante esas palabras que le dio.
y que está muy, muy agradecido con su saludo, pide que lo ponga en sus oraciones el señor Claro, Mauricio. Mauricio, estás en mis oraciones. Luego fui a platicar con la jefecita de Guadalupe y con mi patrón y le pedí a Dios por ti especialmente para que seas un instrumento de su amor con tus compañeros ahí en prisión. Y además te tengo permanentemente en mis oraciones. También tengo a otros que me han pedido oración. Yo sigo preocupado por el seminarista que está a punto de ordenarse, que le iban a someter a cirugía por Enrique, y quisiera saber quien pidió esa oración, que me cuente cómo sigue él y qué ha pasado. También quiero saber del niño Tadeo. Por favor, infórmenme, no nada más pidan, sino también hay que saber informar. Está como alguien que se fue al cielo y le dijo a Dios: oye, Señor, siempre me ha interesado saber cómo le haces para atender tantas oraciones, caray, porque todo el mundo reza. ¿Me puedes decir cómo se maneja aquí en el cielo? Dice: espérame tantito, chato. A ver, le llama a un ángel. Ese es tu ángel guardián, mira nada más que traqueteado me lo tienes de tanto trabajo que le diste. A ver, llévalo a darle un recorrido aquí por el sistema de comunicaciones, de cómo hacemos para recibir las oraciones y atenderlas. Bueno, pues el ángel lo lleva a una sala enorme, infinita, donde están un montón de ángeles frente a una computadora, con sus audífonos y tomando notas y escribiendo y todo. Sí, eso, este es la oficina de recepción. Aquí recibimos todas las oraciones e inmediatamente se procesan. Vamos a la siguiente sala. Lo lleva a otro lugar donde es infinitamente grande, es una bodega y están ahí los ángeles volando de un lado para otro y llevando y trayendo y todo el mundo muy ocupado ahí. Sí, esto es la oficina de Shipping and Handling, es decir, aquí la oficina de envíos. Las peticiones se procesan y se envían inmediatamente, se responde inmediatamente, por eso todo el mundo está muy ocupado. Pero vamos aquí a otra oficina. Entran a un changarrito pequeño donde está un ángel ahí gordito, con los pies sobre el escritorio, comiéndose una hamburguesa, tomando su malteada, viendo el partido de fútbol y todo. Y esto, esa es la oficina de recepción, donde recibimos las gracias. Casi no llegan. O sea, lo mismo, le pedimos a Dios, pero necesitamos también informarnos qué ha pasado, así que por favor también infórmenos y denos el consuelo de que sus oraciones han sido escuchadas, de que va muy bien o de que esa persona ya ganó el premio de los cielos. Así que ténganos al tanto. Y mi querido Mauricio, ya estás en una forma permanente en mis oraciones y en todas las misas, no solamente tú, sino también tus compañeros. ¿Ok? Y que seas un instrumento de cambio y de amor para todos. ¿Ok? Me decía tu esposa que te gustaría verme. En cuanto haya posibilidad, le pedí a tu esposa que me llame por teléfono. Voy a tomar los datos y cuando me sea posible voy a ir para allá. ¿Ok? Dios te bendiga, Mauricio. Muy bien, Margarita. Ok, ¿Qué padre, pues más? es todo por el día de hoy. Si tiene algo más que agregar a su programa. Nada más que me encanta es el cotorreo que nos aventamos, Margarita, y también María Portillo, que es mi María inspiración, está, que es mi dice, apoyo. padre. Sí, ella sí me inspira, porque ella sí se ataca de risa y demás. Tú como que no me captas la onda, pero ahí la llevamos, ¿ok? Sí, Pero te agradezco tarde, mucho. pero sí, sí le capto, sí. Sí. Bueno, ok. Este, o sea que eres como alguien que se ríe tres veces. Uno cuando le cuentan el chiste, otro cuando se lo explican y otra cuando finalmente lo entiende. Sí, cuando llego Bueno, a la casa me voy risa y risa. Cuando voy para ok, mi casa voy risa y risa, padre. Sí. muy bien. Ok, pues muchísimas gracias. Qué bueno que este programa ha sido rizado. Trae el pelo rizado, es decir, trae el pelo lleno de risas. No, ya, mejor, ya vámonos, ¿no? Que Sí, el ya Señor vamos. esté con ustedes, que Dios los bendiga, los acompañe y que sean muy felices y se atrevan a ser felices a los demás. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la vista, babies. Hasta la vista, Chao. padre. Gracias. Dios le bendiga. Gracias.
preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así.